Y para hablar de estos temas nos acompaña el ex candidato presidencial y el jefe negociador del Estado colombiano en el acuerdo de paz, el doctor Humberto de la Calle, y nos acompaña el senador por el partido de la U, Roy Barreras, quien ha tenido un papel muy activo en los últimos días y en los últimos años en defensa del acuerdo de paz. Comienzo con usted, doctor Humberto de la Calle. ¿Qué hay detrás de estos ataques a la Comisión de la Verdad, del exministro Pinzón Bueno, de lo que propone ahora el Centro Democrático? ¿Hay miedo a la verdad o qué es lo que pasa? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, buen día, Ariel y Roy. Encantado de estar aquí. Y para concretar, sí, en efecto, yo creo que hay un elemento central, es el que tú acabas de decir. Dijéramos, hay sectores de la sociedad que quieren callar responsabilidades distintas a las de las FARC, llevar toda la responsabilidad del conflicto a las FARC para diluir la responsabilidad de militares, de terceros financiadores, y naturalmente que ese núcleo de población lo que quiere es frenar la acción de la Comisión de la Verdad, y ahí encuentro yo, dijéramos, una primera explicación. Una segunda proviene de un mito que vendieron de manera equivocada y maliciosa durante la época del plebiscito, que sostenía que para los llamados terceros no combatientes era mejor que no fueran a la JEP y dejar en la impunidad de la justicia ordinaria la solución de sus problemas. Es un error. La última enorme equivocación es creer que a los militares que cometieron delitos les conviene salirse de la JEP, cuando es exactamente lo contrario. Lo que ocurrió con los militares, si no está cubierto por la sombrilla del fin del conflicto, los hace más vulnerables frente a la justicia nacional y a las posibles acciones de carácter multilateral. Luego, aquí lo que hay es un deseo de tapar la verdad y una visión muy obtusa y muy miope de lo que podría suceder en el futuro. Senador Roy Barreras, usted fue uno de los que primero se pronunció después del trino del exministro Pinzón Bueno. ¿Por qué el exministro hace eso? ¿Cuál es su interpretación y por qué contra la Comisión de la Verdad? Bueno, yo creo que el exministro Pinzón es un personaje menor, es un hombre de la guerra que su escasa formación tiene que ver solamente con ganarse la voluntad de otros hombres de la guerra y escaló posiciones gracias a quien fuera su jefe toda la vida, el expresidente Juan Manuel Santos. Luego lo traicionó, pero un personaje como este creo que merece poca atención. Lo que sí es un síntoma, como decimos los médicos, de una enfermedad muy crónica y muy grave. El doctor Humberto de la Calle, mi maestro además, a quien no dejo de agradecerle su papel histórico en el acuerdo de paz, ha dicho lo que tiene que ver con el miedo a la verdad de terceros y militares y cómo les han engañado. Pero yo creo que vale la pena tener esto en un contexto histórico rápidamente, Ariel. Es que la historia de nuestra república en estos 200 años fue la historia de la concentración de la tierra y de la riqueza por parte de ejércitos privados desde el siglo XIX, 9 guerras civiles. A la gente más pobre, primero a los indios, luego a los campesinos, a los negros, o los sometieron a la fuerza o los abandonaron a su suerte en territorios muy alejados. Fueron colonizando donde había riqueza. Colonizaron las rutas del café, pero también las de la minería y por supuesto las zonas petroleras, esmeraldíferas, a sangre y fuego. No es nada distinto a lo que ocurrió en el siglo XX y lo que ocurrió en el inicio para dar un salto muy grande en lo que se llamó la violencia liberal conservadora de los años 50. Ejércitos estatales, policía estatal, despojaba tierras de campesinos para acrecentar a terratenientes sangrientos. Eso generó 60 años de conflicto. Una de las consecuencias, la más crónica, la más larga, fue la guerrilla de las FARC. Y por supuesto este conflicto de 60 años con la guerrilla más grande y antigua de América Latina fue al que se le puso fin con el acuerdo final, y por eso no es una coincidencia que el primer punto fuera el desarrollo rural para resolver el tema de la tierra, cosa que este gobierno abandonó. Pero voy a la pregunta de Ariel, que es fundamental. Entonces, ¿hay miedo a la verdad? Claro que sí. Hay miedo a la verdad histórica de estos 2 siglos de expoliación y de sometimiento de los más humildes. Hay miedo a la verdad de cómo construyeron su riqueza estos terratenientes sangrientos y luego los mineros sangrientos y luego los narcotraficantes sangrientos aliados con ejércitos privados y también con agentes del Estado. Y ese miedo a la verdad que se concentra en el ataque a la Comisión de la Verdad y a la JEP es el verdadero motor y la razón del no, la razón del engaño masivo a los colombianos cuando los hicieron votar por el no con falacias absurdas, como que le íbamos a quitar la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros, en fin, toda esa basura que vimos en la campaña que hizo votar a tanta gente engañada. Y esa es la razón por la que hoy 21 de julio, estamos revisando
el enorme paquete de proyectos del Centro Democrático que pretende de nuevo, tercamente, hacer daño a la JEP, destruir la JEP y hacerle daño a los militares. Termino con esto, sobre todo para los militares y para los terceros, haciendo énfasis en lo que ha dicho el doctor Humberto de la Calle. Los militares saben que su solución jurídica es la JEP. Más de 2.000 de ellos recuperaron su libertad, están en su casa, volvieron a su familia, gracias a la JEP. Los políticos que les dieron las órdenes de masacrar y de los falsos positivos son los que le tienen miedo a la verdad y no quieren que ellos vayan a la JEP para que no los acusen. No tiene sentido que los militares renuncien a su libertad y le nieguen a las víctimas la verdad para favorecer a unos políticos que son los que están impunes. Lo mismo con los terceros. Los terceros financiadores tienen una oportunidad en la JEP de decir la verdad y de decir quiénes fueron sus cómplices. Si no lo hacen, la justicia ordinaria, más temprano que tarde, tendrá que condenarlos a largas décadas de prisión. Y además, la Corte Penal Internacional ya advirtió que si no opera la JEP y no la dejan trabajar, va a abrir un proceso de admisibilidad contra un número importante de generales y también de terceros. Así que la solución es no seguir destruyendo la JEP, porque la paz y la libertad, pero sobre todo la verdad, es para todos.